Bienvenidos al canal de Galiano 5D. Este es un espacio dedicado a almas afines que buscan la exploración del conocimiento de la verdad, las cuestiones energéticas, la búsqueda de uno mismo, la quinta dimensión, la metafísica y la espiritualidad. En este rincón de la red, nos embarcaremos en un viaje de autodescubrimiento y reflexión profunda. Hoy, te invitamos a explorar el fascinante mundo de esos gigantes enigmáticos inicios de los atlantes y la civilización tolteca en México, con emociones y energía que han marcado la historia y que siguen siendo influyentes en nuestra era de conexión global. Únete a nuestra comunidad de pensadores conscientes y suscríbete para sumergirte en este viaje de descubrimiento y crecimiento espiritual. Bienvenidos, la civilización atlante. Los reyes iniciados. El imperio de los toltecas. Según la tradición esotérica, la civilización atlántica abarca aproximadamente 1.000.000 de años si contamos desde sus orígenes. Esta primera sociedad humana, de la que procedemos pese a su lejanía y a sus enormes diferencias con la nuestra, es la fabulosa sociedad de antes del diluvio de la que hablan todas las mitologías. 4 grandes cataclismos, como hemos dicho, 4 diluvios separados entre sí por largos milenios, desgastaron el viejo continente. Su último vestigio se derrumbó con la isla Poseidonis, dejando tras de sí la América actual, que estaba primitivamente unida a él y que fue creciendo por el lado del Pacífico, mientras que la Atlántida, trabajada subterráneamente por el fuego terrestre, se hundía dejando paso al océano. A lo largo de estos millares de siglos, varios periodos glaciares, originados por una ligera oscilación del eje terrestre sobre su órbita, empujaron a los pueblos del norte hacia el Ecuador y los del centro rechazaron muchas veces a los otros hacia los 2 hemisferios del globo. Hubo éxodos, guerras y conquistas. Cada periodo geológico estuvo precedido por una época de prosperidad y por otra de decadencia, en las que causas parecidas produjeron efectos análogos. Se formaron sucesivamente 7 subrazas o variedades de la gran raza madre atlante, que dominaron una sobre otra sucesivamente y que se mezclaron entre sí. Entre ellas podemos reconocer los prototipos de todas las existentes hoy: la roja, la amarilla y la blanca, raíz esta última de la nueva raza madre semítico-aria, que se separaría rigurosamente de las demás para comenzar un nuevo ciclo humano. Aunque como subórdenes también encontramos la raza negra, reliquia ya en regresión de la vieja humanidad lemuriana, de la que, por cruces, surgieron los negros y los malayos. La tradición de los adeptos no ha retenido de la historia tumultuosa de estos pueblos sino las líneas maestras y los acontecimientos más importantes. En primer lugar, señala con Platón el fenómeno dominante de una teocracia espontánea y de un gobierno general que surge de esta mezcla de razas, no por la fuerza bruta sino por una especie de magia natural benéfica. Durante siglos reina pacíficamente una generación de reyes iniciados. La jerarquía de las potencias divinas se refleja más o menos en estas masas humanas, impulsivas pero dóciles, en las que el sentimiento acentuado del yo aún no ha desarrollado el orgullo. Cuando éste surge, la magia negra se alza frente a la blanca como sombra fatal y adversario eterno, serpiente tortuosa de aliento emponzoñado, que a partir de ese momento no dejará de amenazar a los hombres que buscan pujanza. Los 2 partidos disponían entonces de un poder natural sobre los elementos, poder que el hombre de hoy ha perdido. De él se derivaron luchas formidables que acabaron con el triunfo de la magia negra y con la total desaparición de la Atlántida. La primera raza de los atlantes se llamaba la raza de los Moaols. Se había desarrollado en un promontorio de Lemurie y se estableció en el sur de la Atlántida, en una zona húmeda y cálida poblada por enormes animales antediluvianos que habitaban vastos pantanos y bosques sombríos. Algunos de sus restos se han encontrado en las minas de Hulla. Era una raza gigante y guerrera de color caoba que actuaba bajo el efecto de fuertes impresiones colectivas. Su nombre procedía del grito de guerra con el que se reunían las tribus y con el que aterrorizaban a sus enemigos. Los jefes creían actuar bajo fuertes impulsos procedentes del exterior que los invadían en ondas poderosas y los empujaban a conquistar nuevos territorios. Pero una vez que la expedición terminaba, estos caudillos improvisados volvían a entrar en la masa y todo se olvidaba. Careciendo de memoria y de cualquier clase de estrategia, los Moaols fueron tempranamente vencidos, rechazados o sometidos por las demás ramas de la raza atlante.
Los tlavatlis eran del mismo color que sus rivales. Era una raza activa, flexible y astuta que prefería las ásperas montañas a las fértiles llanuras. Se acantonaban en ellas como en una fortaleza y las hacían servir de base de apoyo para sus incursiones. Este pueblo desarrolló la memoria, la ambición, la habilidad de los jefes y un rudimentario culto de los antepasados. Pese a tales innovaciones, los tlavatlis no desempeñaron en la civilización atlante sino un papel de segundo orden. Aunque por su cohesión y por su tenacidad se mantuvieron sobre el viejo continente mucho más tiempo que los demás. Su último territorio, la isla de Poseidonis, estuvo poblada sobre todo por sus descendientes. Scott Elliott ve en los tlavatlis los antepasados de la raza dravídica que todavía hoy se encuentra en el sur de la India. La civilización atlante fue llevada a su apogeo por toltecas cuyo nombre reencontramos entre las tribus mexicanas. Era un pueblo de tinte cobrizo, de gran talla y de rasgos fuertes y regulares. Unían al valor de los Moaols y a la flexibilidad de los tlavatlis una memoria más fiel y una profunda necesidad de venerar a sus jefes. Fueron honrados el anciano sabio, algunos atlantes emigraron hacia Oriente. Un estudio comparativo entre las tradiciones celtas, druídicas, etc. y las mexicanas y centroamericanas en general arrojaría mucha luz sobre el origen común de ambas, la civilización atlante guerrero intrépido, el rey afortunado. Las cualidades transmitidas voluntariamente de padres a hijos se transformaron en principio de la vida patriarcal y la tradición se implantó en la raza. Así se estableció una realeza sacerdotal. Realeza que tenía su fundamento en una sabiduría conferida por seres superiores que poseían dones de evidencia y adivinación, herederos espirituales del Manú primitivo de la raza. Durante muchos siglos su poder fue grande. Le venía de un singular entendimiento entre ellos mismos y de su comunión instintiva con las jerarquías invisibles. Este poder se ejerció mucho tiempo felizmente. Amurallado en sus misterios, dicho poder se rodeó de una majestad religiosa y de una pompa masiva adecuada a esta época de sentimientos simples y sensaciones fuertes. Los reyes toltecas habían edificado la capital del continente en el fondo del golfo formado por la Atlántida, aproximadamente a 15 grados al norte del Ecuador. Ciudad reina, simultáneamente fortaleza, templo y puerto de mar. En ella la naturaleza y el arte rivalizaban para conseguir algo único. Se alzaba, por encima de una fértil llanura, sobre una altura boscosa, último contrafuerte de una gran cadena de montañas que la rodeaba con un circo imponente. Un templo de pilastras cuadradas y robustas coronaba la ciudad. Sus paredes y su techo estaban cubiertos por ese metal especial al que Platón llama oricalco, especie de bronce de reflejos dorados y plateados, lujo preferido de los atlantes. Las puertas de este templo se veían brillar de lejos, por lo que se la conocía con el nombre de Ciudad de las Puertas de Oro. La mayor singularidad de la metrópoli atlante tal como nos la describe el autor del Taimeo consistía en su sistema de irrigación. En un bosque detrás del templo manaba a grandes borbotones una fuente de agua clara que parecía un río vomitado por la montaña. Su origen era un depósito y un canal subterráneo que traía la masa líquida desde un lago de las montañas. El agua se despeñaba en cascadas que formaban 3 círculos de canales alrededor de la ciudad, los cuales le servían simultáneamente para beber y para defenderse. Si hemos de creer a Platón, en los altos diques de arquitectura ciclópea que protegían los canales había estadios, campos de carreras, gimnasios e incluso una ciudad especial reservada a los visitantes extranjeros que la ciudad albergaba. Mientras duró la primera época de florecimiento de la Atlántida, la ciudad de las Puertas de Oro fue el punto de mira de todos sus pueblos, y el templo, símbolo refulgente y centro animador de su religión. En él se reunían anualmente los reyes federados. El soberano de la metrópoli los convocaba para dirimir las diferencias entre los pueblos de la Atlántida, para deliberar sobre sus intereses comunes y para decidir la paz o la guerra con los enemigos de la federación. La guerra entre ellos estaba severamente prohibida y todos los demás debían unirse contra el que rompía la paz solar. Las deliberaciones se acompañaban de ritos graves y religiosos. En el templo se alzaba una columna de acero en la que estaban grabados, con los caracteres de la lengua sagrada, las enseñanzas del Manú fundador de la raza y las leyes dictadas por sus sucesores a
Lo largo de los siglos. Dicha columna estaba coronada por un disco de oro, imagen del sol y símbolo de la divinidad suprema. Entonces el sol no atravesaba sino muy rara vez la envoltura nubosa de la tierra. Y el astro rey se veneraba tanto más cuanto que sus rayos apenas acariciaban la cima de las montañas y la frente del hombre. Al llamarse hijos del sol, los reyes federados querían decir que su sabiduría y su poder les venían de la esfera de este astro. Las deliberaciones estaban precedidas por toda clase de purificaciones solemnes. Los reyes, unidos por la oración, bebían en copa de oro un agua impregnada del perfume de las más raras flores. El agua se llamaba el licor de los dioses y simbolizaba la inspiración común. Antes de tomar una decisión o de formular una ley, dormían una noche en el santuario. Por la mañana cada cual contaba su sueño. A continuación, el rey de la ciudad reina trataba de unir todos estos rayos para sacar de ellos la luz que guía en la acción. Solo entonces, cuando todos estaban de acuerdo, se promulgaba el nuevo decreto. Así pues, durante el apogeo de la raza atlante, una sabiduría intuitiva y pura se derramaba desde lo alto sobre pueblos primitivos. Caía sobre ellos como el río de las montañas que rodeaba la ciudad, con sus aguas límpidas diversificándose después en canales por la llanura fértil. Cuando uno de esos reyes iniciados compartía la copa de oro de la inspiración con sus súbditos preferidos, estos tenían el sentimiento de beber un licor divino que vivificaba todo el ser. Cuando el navegante se aproximaba a la orilla, viendo brillar desde lejos el techo metálico del palacio solar, creía ver salir un rayo de sol invisible del templo que coronaba la ciudad de las puertas de oro. Capítulo 4. La explosión del yo. Decadencia y magia negra. Cataclismo y diluvio. El desarrollo de la riqueza material bajo los reyes pontífices de la raza tolteca había de tener su contragolpe fatal. Junto a la conciencia creciente del yo se despertaron el orgullo y el ansia de poder. La primera erupción de malas pasiones se produjo en una raza aliada de los toltecas. Era una raza de color amarillo negruzco con mezcla de lemurianos. Los turanios de la Atlántida fueron los antepasados de los turanios de Asia y los padres de la magia negra. A la magia blanca, trabajo desinteresado del hombre en armonía con las potencias de lo alto, se opone la magia negra, llamamiento a las fuerzas de abajo, el impulso de la ambición y la lujuria. Los reyes turanios quisieron dominar y gozar aplastando a sus vecinos. Rompieron el pacto fraternal que los unía a los reyes toltecas y cambiaron el culto. Fueron instituidos sacrificios sangrientos. En vez de beber el licor de inspiración divina, se bebió la sangre negra de los toros, evocadora de influencias demoníacas. Así fue la primera organización del mal, ruptura con la jerarquía de lo alto, pacto concluso con las fuerzas de abajo. Siempre alumbró anarquía y destrucción, puesto que es la alianza con una esfera cuyo principio mismo es la destrucción y la anarquía. En ella cada cual quiere aplastar al otro para beneficio propio. Es la guerra de todos contra todos, el imperio de la codicia, de la violencia y del terror. El mago negro no solo se relaciona con las fuerzas perniciosas que son el desperdicio del cosmos, sino que crea otras nuevas mediante las formas, pensamiento de las que se rodea, formas astrales inconscientes que se transforman en sus fantasmas y tiranos crueles. Paga el placer criminal de oprimir y explotar a sus semejantes, transformándose en esclavo ciego de verdugos mucho más implacables que él mismo, los fantasmas horribles, los demonios alucinatorios, los falsos dioses que ha creado. Esta fue la esencia de la magia negra que se desarrolló al declinar la Atlántida en unas proporciones como nunca después ha vuelto a alcanzar. Se vieron cultos monstruosos, templos consagrados a serpientes gigantescas, a pterodáctilos vivos que devoraban víctimas humanas. El hombre poderoso se hizo adorar por multitudes de esclavos y de mujeres. Una vez que la corrupción atlante transformó a la mujer en instrumento de placer, se desarrolló con fuerza creciente el frenesí sensual. Pululó la poligamia, lo que produjo una degeneración del tipo humano entre las razas inferiores y en una parte de los pueblos de la Atlántida. El culto insensato del yo revistió una forma extraña e ingenua. Los ricos adquirieron la costumbre de colocar en los templos estatuas suyas de oricalco, oro o basalto. Sacerdotes especiales rendían culto a estos ídolos ridículos de la persona humana. Incluso fue la única forma de escultura que conocieron los atlantes.
El mal se fue acumulando a lo largo de los siglos. La irrupción avasalladora del vicio, el furor del egoísmo y la anarquía se extendieron tanto que toda la población atlante se dividió en dos bandos. Una minoría se agrupó en torno a los reyes toltecas que seguían siendo fieles a su vieja tradición. Los demás adoptaron la tenebrosa religión de los turanios. La guerra entre la debilitada magia blanca y la creciente magia negra se desarrolló en la Atlántida y pasó por numerosas peripecias. Se repitieron las mismas fases con verdadero encarnizamiento. Mucho antes de la primera catástrofe que trastocó el continente, la ciudad de las Puertas de Oro fue conquistado por los reyes turanios. El pontífice de los reyes solares tuvo que refugiarse en el norte, junto a un rey aliado de los Tlavatlis, donde se estableció con un núcleo de fieles. A partir de este momento comenzaron las grandes migraciones hacia Oriente, mientras que la civilización propiamente atlante no hacía sino declinar. Los turanios ocuparon la metrópoli y el culto de la sangre profanó el templo del sol. Triunfó la magia negra. Una corrupción y perversidad desmedidas se difundieron ilimitadamente en esta humanidad impulsiva desprovista aún del freno de la razón. La ferocidad de los hombres se contagió incluso al mundo de las bestias. Los grandes felinos primitivamente domesticados por los atlantes se transformaron en jaguares, tigres y leones salvajes. Finalmente el desorden ganó a los elementos y a la naturaleza toda, némesis ineluctable de la magia negra. Una catástrofe separó la Atlántida de la América naciente. A largos intervalos siguieron otras. Las 4 grandes catástrofes que se tragaron el soberbio continente no tuvieron las mismas características que los cataclismos de Lemurie. Vemos actuando en ellas a las mismas potencias, pero, bajo impulsos distintos, se manifiestan de manera diferente. La Tierra es un ser vivo. Su cáscara sólida y mineral no es sino una corteza delgada si la comparamos con el interior de la bola formado por esferas concéntricas de una materia sutil que son los órganos sensitivos y generadores del planeta. Estas entrañas vibrantes almacenan fuerzas primordiales y responden magnéticamente a los movimientos que agitan la humanidad. De alguna manera acumulan la electricidad de las pasiones humanas y, periódicamente, la vuelven a enviar a la superficie en masas enormes. En los tiempos de Lemurie, el desencadenamiento de la animalidad bruta había hecho que el fuego terrestre brotara directamente en la superficie del globo. Lemurie se transformó en una especie de solfatara hirviente donde millares de volcanes se encargaron de exterminar mediante el fuego este mundo que bullía de monstruos informes. En la época de la Atlántida, el efecto de las pasiones humanas sobre el alma ígnea de la Tierra fue más complejo y no menos temible. La magia negra, que entonces se hallaba en la cima de su poder, actuaba directamente sobre el centro de la Tierra de donde extraía su fuerza. Con ello excitó otros impulsos en el círculo del fuego elemental. Este fuego, procedente de las profundidades por vías tortuosas, se acumuló en las fisuras y cavernas de la corteza terrestre. Entonces las potencias que presiden los movimientos planetarios imprimieron a dicho elemento, sutil pero con una fuerza de dilatación prodigiosa, la dirección horizontal hacia occidente. Así se originaron las sacudidas sísmicas que, de época en época, estremecieron la Atlántida de este a oeste siguiendo como eje principal la línea del Ecuador. Estas olas de fuego horadaban y excavaban la corteza del antiguo continente a lo largo de todo su recorrido. Faltándole la base, la Atlántida se derrumbó por pedazos y acabó por hundirse en el mar con una gran parte de sus habitantes. Pero a medida que desaparecía el continente sumergido, otra tierra surgía en occidente con su barrera de cimas. Pues una vez las olas gigantescas de fuego interior llegaban al final de sus largas ondulaciones, los rompientes de fondo del planeta enfebrecido levantaron en crestas volcánicas las cadenas de los Andes y de las montañas rocosas, espina dorsal de la futura América. Agreguemos que las descargas eléctricas que acompañaron a todos estos fenómenos desencadenaron en la atmósfera ciclones, tempestades y tormentas inusitadas. Una parte del agua que hasta ese momento vagaba en el aire en forma de vapores fundió sobre el continente en cascadas y torrentes de lluvia. Como si las potencias del cielo y del abismo se hubieran conjurado para perderlo, el suelo no solo se hundía sino que además fue inundado. La tradición pretende que en el último de estos diluvios perecieron a la vez 60 millones de hombres. Así fue barrida de la tierra la Atlántida, arsenal de la magia negra.
Y esta fue la razón por la que desaparecieron sucesivamente bajo las olas impasibles del océano vencedor, la ciudad de las puertas de oro, Routa y Date, las islas de palmeras verdeantes, y también las altivas cimas de Poseidonis. El azul profundo y luminoso se extendía como el ojo del eterno entre las nubes desgarradas. En la evolución terrestre nada se pierde aunque todo se transforma. Los atlantes habrían de revivir en Europa, en América y en Asia a través de las razas emigradas y por las reencarnaciones periódicas de las almas. Pero el recuerdo del continente tragado se difuminó en la memoria de la nueva humanidad pensante, combativa y conquistadora, como un sueño fabuloso, como un espejismo de ultramar, de más allá del cielo. No se conservó sino la memoria inquietante de un Edén perdido, de una caída profunda y de un diluvio terrorífico. Los poetas griegos, cuyas evocaciones plásticas encierran a menudo un sentido maravilloso, hablaban de un coloso fantasma, sentado en medio del océano más allá de las columnas de Hércules. Ha conservado la mitología celta, Karnak en Bretaña, Stonehenge en Inglaterra, etc., y las tradiciones de esos pueblos, vida al aire libre, exaltación guerrera, etc., que no eran sino una reacción contra la descomposición de la civilización atlante y un entrenamiento adecuado a las tareas que esperaban a la nueva raza madre. Una vez llegados al Himalaya, donde constituyeron definitivamente la nueva civilización, refluyeron hacia Occidente en diversos grupos, arios de la India, escitas, sármatas, caldeos, griegos, semitas, etc. El origen común de todos estos grupos de la nueva raza madre, que suele designarse con el nombre genérico de indoeuropeos, ha sido probado suficientemente por los estudios históricos. El culto de los antepasados practicados por los celtas y también por algunos de los grupos que refluyeron desde el Himalaya hacia el occidente, tenía la finalidad de favorecer la reencarnación de los mejores de los antepasados, para que guiaran la humanidad en su evolución cósmica. Se celebraba en el solsticio de invierno, en la noche más larga a la que se llamaba la noche madre del año, que tenía la reputación de ser la de las concepciones felices. Idéntico sentido aunque formas diferentes tenían los cultos del solsticio de verano, cuyo recuerdo se conserva en tradiciones populares como las fiestas de San Juan. En los primeros el guía decía: vuestros antepasados están cerca de los dioses. Vivid según los ritos y las leyes santas y volverán a vivir entre nosotros. Se encarnarán en los hijos de vuestras esposas. En los segundos, el guía señalaba al sol mientras afirmaba: esta es la imagen del Dios Supremo hacia el que hay que ir para conquistar la tierra de los puros y los fuertes, para construir la ciudad viva de los dioses. Les, que sostenían el cielo nuboso con su cabeza poderosa. Lo llamaban el gigante Atlas. ¿Sabían que en el alborear de sus días los atlantes eran videntes y realmente se habían comunicado con los dioses a través de su cielo obstruido por las nubes? ¿O será que en el fondo de toda conciencia humana duerme el sueño de un paraíso perdido y de un cielo por conquistar?